tiempo que quería ir al concierto de los Rolling Stones, pero resulta que llegó el momento y me quedé sin entradas. La gente siempre es demasiado rápida. Por suerte, he encontrado una página web en la que me la venden, pero a un precio mucho más elevado que el inicial. ¿Realmente se puede hacer esto? ¿Es legal una reventa a un precio mucho más elevado que el de la página oficial del grupo? Estas, entre otras, son algunas de las muchas cuestiones que se suscitan entre la mayoría de los compradores que acuden a páginas web en busca de una entrada para el concierto de su grupo favorito. Y es que, realmente, cuando hablamos de reventa de entradas, no se nos suele venir a la cabeza prácticas anticompetitivas, como actos de denigración, prácticas agresivas, discriminación o dependencia económica, y sin embargo lo son. El artículo 27.6 de la Ley de Competencia Desleal tipifica como desleal por engañosa ciertas prácticas de reventa de entradas. Pero pese a esta regulación, existe un importante vacío legal en torno a la licitud de la reventa de entradas con carácter general. Y es que, como vamos a ver a continuación, así como para los casos de reventa ambulante existe una regulación totalmente estricta, la reventa de entradas online no se observa la misma eficacia. Aquí será importante destacar la intervención de diferentes mecanismos para llegar a dar una respuesta y regular de alguna manera el límite de la utilización en la reventa de entradas, donde por supuesto tendrá un gran factor la proliferación de las tecnologías. Llegados a este punto, será importante que nos preguntemos durante cuánto tiempo se lleva realizando esta práctica, cuáles son las verdaderas condiciones en las que se puede o no realizar, así como las características de las mismas. Ahora, ¿cómo funciona el negocio de la reventa de entradas? Pues bien, el negocio de la reventa de entradas consiste en la acción de vender algo que ya ha sido previamente adquirido obteniendo un beneficio. En general, la reventa de bienes previamente adquiridos es lícita. Tradicionalmente, la regulación existente solo se había ocupado de la venta ambulante en la normativa sobre espectáculos públicos. Así, en el Real Decreto 2816 de 1982, del 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, sancionaba con multas la reventa callejera o ambulante de billetes o localidades o inclusive la percepción de sobreprecios superiores a los no autorizados. Posteriormente, alguna norma autonómica sobre espectáculos públicos también se ha introducido normas sobre estas y donde se hace un desarrollo de Internet donde se manifiesta un importante vacío legal sobre esta. Al producirse frecuentemente la reventa de entradas a través de Internet, para hacer frente a estas prácticas anticompetitivas de reventa de entradas, en fechas recientes se ha reformado la Ley 3 de 1991 del 10 de enero de competencia desleal, que sirve para tipificar en su artículo 27.6 la reventa de entradas como una práctica desleal por engañosa. Este precepto prohíbe lo siguiente: la reventa de entradas de espectáculos a los consumidores o usuarios si el empresario las adquirió empleando medios automatizados para sortear cualquier límite impuesto al número de entradas que se puedan adquirir cada persona o cualquier otra norma que se aplique a la compra de entradas. Lo cual, pues básicamente es lo que se destapa del negocio de la reventa de entradas. Bueno, analizando paso a paso este precepto, nos daremos cuenta que sus características para poder identificar mejor las concretas prácticas prohibidas. En primer lugar tenemos que la reventa de entradas se tipifica como una práctica engañosa y por ende es desleal. Remontándonos un poco a lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, tiene como información principal que aun siendo real, induzca o puede inducir a un error a los consumidores, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Ya para ir finalizando, a esta norma también le podemos añadir la regulación autonómica sobre espectáculos públicos con soluciones muy variadas. Así, en Galicia, la Ley 10 de 2017 del 27 de diciembre también prohíbe la reventa de entrada en papel o en cualquier medio o soporte electrónico.
Todo esto es muy interesante, pero ¿cómo debo actuar si resulto ser víctima de un supuesto de reventa de entradas ilícito? Se puede optar entonces por dos opciones principalmente, o bien por acciones jurídico-privadas, o bien por sanciones administrativas. Si optamos por lo primero, hemos de acudir a las acciones previstas en el capítulo 4 de la Ley de Competencia Desleal, de entre las cuales destacan la acción declarativa de deslealtad del acto, la acción de cesación o de prohibición del acto, la acción de remoción, la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, la acción de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal y la acción de enriquecimiento injusto al dar una publicidad engañosa también al consumidor. Por otro lado, tenemos las sanciones administrativas, siendo relevantes las mencionadas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si acudimos a lo previsto en los artículos 47.1 apartado M y 48.2 apartado A del texto legal, se establece como infracción leve el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, y con una sanción oscilante entre 150 y 10.000 euros, según lo previsto en el artículo 49.1 apartado B. También podemos acudir, sin embargo, a las regulaciones administrativas autonómicas sobre espectáculos públicos que prohíben y sancionan la reventa de entradas. A modo de ejemplo, en Galicia, la Ley 10/2017 de 27 de diciembre prohíbe la reventa de entradas en papel o en cualquier medio o soporte electrónico. En el caso de Aragón, hemos de acudir a la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. En su artículo 48.o recoge como infracción grave la reventa de entradas no autorizada y el incumplimiento de las condiciones establecidas para su venta. Y el artículo 51.2 apartado A establece una serie de sanciones que van desde una simple multa oscilante entre 601 a 30.000 euros con posibilidad de acumulatividad de 300.000 euros hasta la inhabilitación de organizar espectáculos públicos por un periodo máximo de 6 meses. Caso parecido es el previsto en la Ley 13/1999 de 15 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, en cuyo artículo 20.10 se recoge como grave infracción la reventa no sometida a los medios de intervención administrativa que correspondan o venta ambulante de billetes y localidades o la percepción de sobreprecios superiores a los autorizados, así como el favorecimiento de tales situaciones ilícitas por el empresario u organizador del espectáculo o actividad recreativa, y con sanciones similares previstas en los artículos 22.1 y 23.1. En los últimos años, además, ha habido artistas que han optado por una solución efectiva para evitar la reventa de entradas a sus conciertos: vender entradas nominativas. Esta solución consiste en que todos los asistentes que compren entradas se deberán identificar en los accesos al recinto en que se desarrolle el evento, por lo que nadie podrá entrar si no lleva consigo su DNI, y si no es tampoco el portador de una entrada que esté a su nombre o al del asistente titular que ha adquirido la entrada a su nombre. También se han utilizado otros mecanismos como la entrega de la entrada en fechas próximas a la celebración del concierto. Como hemos visto anteriormente, la reventa de entradas está mayoritariamente controlada si es ambulante, pero nos encontramos ante un vacío legal en el tema de la reventa de entradas online. No obstante, podemos confirmar que la única excepción que encontramos que suple este vacío legal es la de Galicia, que engloba la reventa de entradas sin nombrarlas explícitamente en el artículo 18 de la Ley 10/2017 del 27 de diciembre. Se prohíbe la reventa de entradas en papel o en cualquier medio o soporte electrónico. No podemos decir exactamente si esta reventa online de entradas es legal o ilegal, puesto que no hay reglamento que la regulen, no están explícitamente prohibidas ni se regulan las sanciones de estas, aunque sí que sabemos que en caso de querer denunciar esta práctica, podríamos acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor más cercana. Sin embargo, junto al artículo 27.6 de la Ley de Competencia Desleal, añadimos el artículo 3.1 del Código Civil como referencia de apoyo para suplir este vacío legal existente en relación con la reventa de entradas online. En el año 2018, el Ministerio de Cultura y Deporte publicó un informe sobre los resultados de la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de disposición de carácter general referido a las actividades de venta y reventa telemática de entradas para espectáculos culturales, en el cual concluye que se debe revisar la regulación conforme a la reventa de entradas.
También podemos resaltar que tras la modificación de la Ley de Competencia Desleal, la reventa de entradas adquiridas por bots se considera una práctica desleal por engañosa. A día de hoy existen muchas páginas de Internet en las cuales puedes comprar y vender diferentes entradas, como StubHub o Viagogo. Aquí suele ser frecuente que los consumidores paguen un precio bastante más elevado por ellas, y es que los revendedores de entradas, si quieren anunciarse en Google, tendrán que estar certificados por este, y tienen la obligación de advertir a sus clientes que sus precios pueden ser más altos que los originales, además de querer aumentar las restricciones sobre las páginas no acreditadas. En los últimos años ya ha habido casos de artistas que han tomado medidas para evitar la reventa de entradas a sus conciertos. El más reciente de estos casos fue el de Joaquín Sabina, quien decidió, a fecha de noviembre del presente año 2022, que las entradas a sus conciertos iban a ser nominales, así como que no se recibirían hasta 2 días antes del evento, es decir, el 10 de noviembre a las 12 horas de la mañana. Otro ejemplo de este caso de reventas online es la gran polémica que causó el concierto de U2 en España en el 2018, ya que al poco rato de que sacaran las entradas a la venta, las páginas de venta de tickets se bloquearon y se agotaron todas, para que a los pocos minutos las páginas de reventas estuvieran promocionándolas a un precio desorbitado. Por tal escándalo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte decidió crear un grupo para estudiar esta problemática y sus posibles soluciones. Sin embargo, David Marcus, el jefe de la división musical de Ticketmaster, la mayor empresa mundial de venta de entradas, considera que no hay necesidad de crear una legislación específica. Los fans de los Rolling Stones que quisieran comprar una entrada para el concierto que la legendaria banda británica ofreció en el Estadio Olímpic de Barcelona el 27 de septiembre de 2017, solo lo podían hacer por Internet mediante las páginas estipuladas. En los días previos a la puesta a la venta de las entradas, Doctor Music realizó un anuncio relevante. Las entradas para este concierto serán nominativas. Como punto final, se ha de tener en cuenta que la reventa de entradas, en virtud de la ley de competencia desleal, es una práctica anticompetitiva, teniendo efectos tanto en el tráfico mercantil como en el orden socioeconómico, causando además un perjuicio económico a una tercera persona adquiriente de buena fe y a los que se les venden por su cuenta y riesgo en el mercado de primera mano, debido a que este tipo de problemas puede llegar a desencadenar más perjuicios a futuro, afectando no solo a sus ingresos actuales, sino lo que pueden llegar a percibir con el pasar de los años. Todo lo anterior mencionado se puede llegar a concluir fácilmente con todas las personas que en España se han visto afectadas por esta difícil situación y donde lastimosamente aún no se le da el debido respeto a la normatividad vigente. De ahí el vacío legal, un tema que cada día cobra más relevancia e importancia para los ciudadanos y que con el pasar de los días llegará a ser indispensable para mantener el orden de la sociedad. Finalmente, como hemos venido observando a lo largo de la realización del vídeo, podemos decir con seguridad que a día de hoy la reventa de entradas en su forma ambulante queda totalmente regulada y por lo tanto es ilícita y queda prohibida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esto es así debido a que conlleva una serie de características que la hacen ilícita, como por ejemplo podría ser revenderlas pero sin el consentimiento de su propio titular o mediante una subida de precios. Por otro lado, cabe mencionar ese vacío legal que existe de revender las entradas a día de hoy, mediante plataformas online, es decir, mediante métodos que son totalmente modernos y que antes no estaban previstos y por lo tanto no hay tanta regulación. Es decir, sería totalmente ilícito porque conlleva una serie de requisitos los cuales hemos mencionado anteriormente, pero por otro lado también debemos de mencionar y destacar que queda un largo trabajo para poder ofrecer una mayor protección a los consumidores que se van a ver en este tipo de situaciones. Así que por lo general debemos de considerar que la reventa de entradas debería de ser una materia mejor regulada para que los consumidores ostenten una merecida protección con el objetivo de que esta actividad sea más legal y más segura y todos podamos disfrutar de esta compra-reventa de entradas sin sufrir ningún tipo de consecuencia.